Padre, te alabamos, te glorificamos, porque tú solo mereces nuestra gloria, tú solo mereces la gloria, tú solo mereces nuestra adoración. Padre, te pedimos en este momento que tú nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a predicar fiel y claramente tu palabra, Señor. Que no añadamos nada ni quitemos nada, sino que prediquemos tu palabra confiando en que es la única que tiene el poder para cambiar corazones de carne, corazones de piedra en corazones de carnes. Padre, ayúdanos a descansar en que el soberano y poderoso eres tú y tú gobiernas con tu palabra, Señor. Así que ministra nuestras vidas, alienta nuestros corazones, repréndenos, exhórtanos y déjanos con la esperanza de tu evangelio mientras predicamos tu palabra, Señor. Quita toda distracción, ayúdanos, Señor, a concentrarnos y que tu nombre sea glorificado y exaltado por medio de esta palabra que será predicada en esta tarde, Señor. Úsame en mi debilidad, Señor. Dame el poder de tu Espíritu Santo para poder impartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si puede poner tu teléfono en mute, apagarlo o lo que sea, pero por favor, concentrémonos en la predicación de la palabra del Señor. Este es un tiempo, mis hermanos, donde nos sentamos a la mesa a comer un steak. Bueno, si le gusta el steak, a lo mejor usted es vegano. Pero piense si no tiene un steak, que tiene un steak de lechuga. Pero mis hermanos, este es el tiempo donde nos sentamos a nutrirnos de la palabra del Señor. Así que quitemos toda distracción. Hermanos, nosotros hemos estado estudiando el libro de Efesios. Ya este es nuestro tercer sermón. Hemos estado en el capítulo 1 y hemos visto las riquezas y las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Hemos sido asombrados, hemos sido maravillados de ver todas las bendiciones que Cristo nos ha otorgado. Hemos visto la elección soberana de Dios. Hemos visto cómo Dios desde antes de la fundación del mundo nos eligió para ser adoptados como sus hijos. En el capítulo 1. Hemos visto que tenemos una herencia reservada en los cielos, que tenemos una esperanza. Hemos visto que nuestra salvación está garantizada por el sello del Espíritu Santo. Hemos visto que tenemos un poder disponible para nosotros. Y ese poder es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Todo esto que hemos visto en el capítulo 1, mis hermanos, lo que refleja es el carácter de un Dios santo, soberano, misericordioso, poderoso y salvador. Y la pregunta es, ¿por qué Dios nos ha dado todas estas riquezas espirituales? ¿Por qué Dios nos ha dado todas estas riquezas espirituales? Y fácilmente, si leemos deprisa el capítulo 1, pudiera dar la impresión de que Dios nos ha bendecido por algo que nosotros merecemos. Pudiera dar la impresión que nosotros hemos aportado algo en nuestras obras o en nuestros méritos humanos para recibir todas estas bendiciones. Porque hemos sido buenos esposos, podemos decir. Pudiéramos decir que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual porque hemos sido buenos compañeros de trabajo, porque hemos sido buenos cristianos, porque hemos sido buenos hijos, porque hemos sido buenos estudiantes, porque hemos sido buenos empleados. Sin embargo, en el pasaje que vemos hoy, Pablo nos va a demostrar que no hay nada en nosotros que hayamos aportado
para nuestra salvación. No hay nada, no hay ningún mérito humano, no hay una obra que nosotros hayamos hecho para que Dios se complaciera en darnos la salvación. Eso es lo que queremos ver, mis hermanos, en el pasaje de hoy. Queremos mirar al pasado para ver cuál era nuestra condición sin Cristo. Queremos ir al pasado, al ayer, a ver cuál realmente es nuestra condición sin Cristo. Pero también, mis hermanos, queremos ir al presente para valorar nuestra vida presente en Cristo. Para valorar lo que tenemos en Cristo. Lo que me lleva al título de este sermón, mis hermanos. La asombrosa salvación por gracia. La asombrosa salvación por gracia. Y yo quiero presentarle una idea central o un argumento, lo que yo quiero defender en esta tarde mientras predico. Y es esto, mis hermanos. La salvación es la consecuencia de la obra soberana de Dios y no el resultado de nuestras obras o méritos. Lo voy a repetir. La salvación es la consecuencia soberana de Dios y no el resultado de nuestras obras o méritos. Y estaremos viendo, mis hermanos, 3 puntos. Punto número 1, versículos 1 al 3, vamos a estar viendo nuestra vida sin Cristo. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? El punto 2 que estaremos viendo es nuestra vida en Cristo. Nuestra vida en Cristo. Y el punto 3 y el último que estaremos viendo en esta mañana o esta tarde es el propósito de nuestra salvación. El propósito de nuestra salvación. Veamos en primer lugar, mis hermanos, nuestra vida sin Cristo. Vayamos ahí al capítulo 2, versos 1 al 3. Pablo comienza diciendo, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y es interesante, mis hermanos, porque mientras yo estudiaba el pasaje, esa frase que Él les dio vida en el original no está. Lo que el pasaje dice en el original es, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Y saben lo que significa estar muerto en este pasaje? Es ser un cadáver. Es estar muertos como tú y yo lo conocemos. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha visto un muerto moverse? ¿Usted ha visto un muerto responder? Yo tuve la oportunidad de trabajar como enfermero en el área de hospicio y vi no sé cuántas muertes, mis hermanos, muchos muertos, diarios. Tuve la oportunidad de estar con personas que murieron prácticamente en mis manos. Y nos tocaba prepararlos para que la funeraria los recogiera. Estos eran pacientes que tenían enfermedades terminales. Unos duraban 3 meses, otros 6 meses, unos 1 semana. Pero yo nunca, mis hermanos, cuando me tocaba remover el tubo de la traqueostomía, o el Foley, o la gastrostomía, nunca ninguno se quejó. Nadie. Ninguno de los muertos que atendí, que fueron no sé cuántos, nadie se quejó. Porque un muerto, mis hermanos, no tiene la capacidad de hacer nada. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Esa era nuestra condición antes de Cristo, mis hermanos. Un cadáver. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados sin poder responder a Dios. Pablo nos recuerda en este pasaje, mis hermanos, la pecaminosidad, la seriedad de la perdición de nuestra vida sin Cristo. Pablo nos recuerda quiénes éramos nosotros, mis hermanos, personas sin esperanzas, personas alejados de Dios, personas incapaces espiritualmente. Hermanos, nosotros no estábamos enfermos. Nosotros no estábamos en una cama, en coma.
Nosotros no estábamos con un ventilador. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Incapaces de hacer cualquier cosa por buscar a Dios. Ese era usted y yo. Y ese eres tú si estás aquí y le estás dando la espalda a Cristo. Pero Pablo no solo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él también nos dice cómo andábamos. Versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo. ¿Según qué? La corriente de este mundo. Lo que Pablo está diciendo, mi hermano, es que nosotros vivíamos conforme a las prácticas de este mundo, conforme a los valores de este mundo. Nosotros vivíamos bajo los parámetros que este mundo establece. ¿Cómo vive este mundo? A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y Pablo está diciendo, ustedes andaban así. Recuerden, mis hermanos, que esta carta está escrita a una iglesia. Los que estaban leyendo esta carta eran creyentes como tú y como yo. Vivíamos arrastrados por las corrientes de este mundo, mis hermanos, sin Cristo. Mira lo que dice el versículo 2, la parte B. Conforme al príncipe, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos esclavos de Satanás, mis hermanos. Éramos esclavos de Satanás. Éramos esclavos de Satanás. Éramos gobernados por Satanás, el príncipe de este mundo. Pero no solo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no solo andábamos según la corriente de este mundo. Pablo también nos dice cuál era nuestra naturaleza. ¿Cuál era nuestra naturaleza? Versículo 3. Y ahora Pablo se incluye y dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¿Y éramos qué? Dice ahí, por naturaleza, hijos de ira. Mis hermanos, desde Génesis 3, desde la caída de Génesis, nosotros hemos heredado el pecado de Adán. Por eso ahora, mis hermanos, cuando usted ve a un niño, le pregunto, ¿usted le enseña a mentir a un niño? No, ¿verdad? ¿Hay un padre aquí que le enseña a mentir a un niño? No, ¿verdad? Pero el niño miente. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué el niño miente? ¿Por qué los niños roban? Porque son por naturaleza hijos de ira. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ninguno de nosotros está exento de eso, mis hermanos. Aquí estamos todos en el mismo balde, tirados. Y esto es importante, mis hermanos, porque nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros no somos pecadores por nuestras acciones, porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores, porque es nuestra naturaleza. Es lo que hay en nuestro corazón. Cargamos la ley del pecado, mis hermanos. Como dice Pablo en Romanos. Cada parte de nuestro ser está afectada por el pecado. Nuestro intelecto, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros afectos, nuestra conciencia, todo está manchado por el pecado. Está afectado por el pecado. Está distorsionado por el pecado, mis hermanos. Y Pablo aquí no está negando de que hay impíos, personas no creyentes que son amables. Yo conozco gente que no son creyentes y son generosos. Te tratan con cordura, te tratan bien. Hay personas que por la gracia de Dios, por la gracia común de Dios,
Son personas que moralmente pueden tener algo de moralidad. Pero lo que esas personas carecen es de la capacidad de buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pueden hacer todo, mis hermanos, pero carecen de la capacidad de buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Pablo dice en Romanos 3, versos 11 y 12, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. Y mira cómo termina diciendo, no hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Ese era usted y yo antes de Cristo, mis hermanos. Hermano, ninguno de nosotros busca a Dios. Ninguno de nosotros decidió por Dios. Él decidió por nosotros. Él decidió por nosotros. Ningún incrédulo tiene la capacidad para buscar las cosas espirituales. Su naturaleza pecaminosa no se lo permite. Estábamos muertos, mis hermanos, en una tumba, sin esperanza. En nuestros delitos, andábamos como hijos de ira, vivíamos para las pasiones de este mundo, satisfaciendo nuestra carne. Vivíamos para este mundo siendo gobernados por Satanás. Esa era nuestra realidad antes de Cristo, mis hermanos. Necesitábamos una intervención. Necesitábamos que alguien interviniera en nuestra condición. Necesitábamos que alguien externo, más poderoso, interviniera por nosotros. Porque no podíamos buscar a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia, mis hermanos. Y lo puede buscar en muchos pasajes más. Si no, lea la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Y me va a decir si es cierto o no. Dios le daba al pueblo maná, le daba todo lo que necesitaba y casi el pueblo se iba, se alejaba. Hermano, cuanto más tú entiendas la dimensión y la profundidad del pecado, más vas a apreciar la gracia de Dios. Cuanto más tú entiendas lo vil y pecadores que somos, más vas a apreciar la gracia de Dios. Por nuestra naturaleza, mi hermano, todavía nos pecamos. Todavía nos pecamos unos con otros. Somos un desastre, mis hermanos. Realmente somos un desastre. Estamos en un hospital de enfermos donde Dios está curándonos cada día, donde Dios está moldeando nuestras vidas, donde Dios nos está santificando. Pero cuanto más tú entiendas la seriedad del pecado y nuestra condición, podrás lidiar con tu pecado y con el pecado de los demás. Cuanto más tú entiendas el pecado, mis hermanos, más vas a aprender a lidiar con tu pecado y con el pecado de tus hermanos. Cuando más tú entiendas la profundidad del pecado, vas a aprender a lidiar con el pecado de tu esposa. Vas a aprender a lidiar con el pecado de tus hijos. Vas a aprender a lidiar con el pecado de tus padres, con el pecado de tus pastores, con el pecado de tus hermanos, con el pecado de tus compañeros de clases. Esta era nuestra condición, mis hermanos, sin Cristo. Estaban muertos, pero Dios en su gracia intervino. Y qué bueno que el pasaje no se termina en el versículo 3. Qué bueno que la narrativa o la carta no termina en el versículo 3. Porque estuviéramos sin esperanza. Nuestra vida sin Cristo era sin esperanza. Pero hubo una intervención del cielo. Lo que me lleva, mi hermano, a mi segundo punto, nuestra vida en Cristo. Hemos visto nuestra vida sin Cristo, ahora veamos nuestra vida en Cristo. ¿Cuál fue la intervención de Dios?
Versículo 4. Pero Dios, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, vivían para las pasiones de este mundo, eran hijos de ira, estaban siendo gobernados por Satanás, pero Dios, hermanos, este es uno de los peros más gloriosos de la Biblia. Sin este pero, mis hermanos, nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, siendo y estando alejados de Dios. Pero Dios, solo Dios tenía la capacidad para intervenir en nuestra situación. Solo Dios, mis hermanos. Se necesitaba alguien que estuviera vivo para darnos vida a nosotros. Se necesitaba alguien que estuviera vivo, y ese solo era el Dios soberano y poderoso. Mire lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Qué gran noticia, mis hermanos. Dios, por su gran misericordia, por su gran amor, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nadie podía hacer nada por nosotros, Dios en su gracia intervino. Y ahora, mis hermanos, por medio del Espíritu Santo, nosotros hemos sido capacitados para buscarle, para amarle, para glorificarle, para adorarle y para servirle. Antes vivíamos para este mundo siendo gobernados por Satanás, pero ahora vivimos bajo el señorío de Cristo. Antes vivíamos para este mundo, pero ahora vivimos para el reino de Dios y su justicia. Qué gran noticia, mis hermanos. Merecíamos el castigo de Dios por nuestro pecado. Estábamos rebeldes en su contra. Vivíamos como hijos de ira, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y fue su amor lo que hizo que Dios tomara esta iniciativa, mis hermanos. Él fue el que se interesó por nosotros. No había nada en nosotros que Él pudiera interesarse, solo nuestro pecado. Lo único que teníamos para ofrecerle a Dios, mis hermanos, era nuestra vida destrozada y muerta en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida con Cristo. Esta es la grandeza del amor de Dios, mis hermanos. Esta es la grandeza de Dios, que cuando merecíamos pagar la ira de Dios por nuestro pecado, Dios en su gran amor envió a Cristo para tomar nuestro lugar, para darnos vida y vida eterna. Y Pablo termina con un paréntesis, versículo 5. Por gracia, ustedes han sido salvos. ¿Pero qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido. Gracia es lo que Pablo acaba de describirnos. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que merecíamos el castigo de Dios por nuestro pecado, pero Dios, por su gran amor, intervino en nosotros. Merecíamos ser condenados, pero Dios nos ha dado libertad por medio de Cristo. Dios nos pagó con lo opuesto a lo que nosotros merecíamos. Mis hermanos, Él satisfizo la ira de Dios a nuestro favor. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicias en Él. Hermano, la gracia, ¿sabe qué es? Cristo mismo. Cristo mismo es la gracia, mis hermanos, tomando nuestro lugar para darnos salvación. Pero ¿cuál fue el medio que Dios usó para llevarnos de muerte a vida?
Versículo 6. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. El medio que Dios usó, mis hermanos, fue resucitarnos. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que obró en nosotros para que nosotros fuéramos salvos. El mismo poder que levantó a Lázaro de la tumba es el mismo poder que nos levantó a nosotros y nos abrió los ojos para que pudiéramos ver la hermosura del Evangelio y responder. Hermanos, solo Dios tiene el poder para hacernos nacer de nuevo espiritualmente. Solo Dios. Y ese poder que nos ha salvado es ese poder, el mismo poder que está en nosotros para vivir día a día nuestra vida cristiana, luchando con esta carne que cada día se opone a lo que Dios establece. Pero no solo nos dio una vida eterna, dice que nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios, por medio de Cristo, nos ha dado una vida eterna que está garantizada en la eternidad por su gran amor y por su misericordia. Hermanos, si Dios nos sacó de la muerte espiritual en la que estábamos, ¿cómo no nos va a sostener hasta el fin? ¿Cómo no nos va a sostener hasta el fin? Si Dios, cuando ninguno de nosotros, cuando éramos sus enemigos, cuando no queríamos saber de Él, por su amor nos transformó, nos resucitó y nos hizo sus hijos, ¿cómo ahora nos va a dejar? Él nos ha hecho sus hijos, su pertenencia. ¿Cómo nos va a soltar en el camino, mi hermano? Él estará con nosotros hasta el fin. Hermanos, nos encontrábamos en una tumba sin esperanza alguna. Estábamos muertos, sin valor. Pero le tuvo bien acercarse aquel varón de vestiduras blancas, manchadas de sangre, y llamarnos por nuestro nombre y decirnos: Kidani, ven fuera. Ven fuera. Entonces podemos decir como aquel ciego del estanque: yo solo sé que era ciego y ahora puedo ver. O podemos decirlo de otra manera, mis hermanos: yo solo sé que estaba muerto, pero ahora vivo. Y todo esto por su pura gracia y misericordia, mis hermanos. Puede que hoy esté sufriendo porque tiene familiares que no están en Cristo. Pero este pasaje, mis hermanos, debe darte aliento, sabiendo que la salvación depende completamente del Señor. Ora, predícale el Evangelio, pero hazlo descansando que el único que puede llevarlo de muerte a vida se llama Dios. Debemos evangelizar como iglesia, ¿verdad que sí? Pero no lo debemos hacer manipulando a nadie, mis hermanos. No tenemos que manipular a nadie. Nuestras palabras no convencen a nadie. Quien único convence es el poder del Espíritu Santo, que es el capaz de llevar a alguien de muerte a vida. Hermanos, ¿cómo nos ayuda esto a enfrentarnos nuestros pecados juntos? Cuando tu esposa te grita o cuando tú le faltas respeto a tu esposa, ¿cómo te ayuda esto? ¿Sabes cómo? A tener amor, paciencia, misericordia, porque tú puedes ser igual o peor que ella. Porque tu condición es de hijo de ira. Tu naturaleza es pecaminosa. Tú luchas contra la ley del pecado día a día. Pero gloria a Dios que Cristo ha vencido y porque Él venció, nosotros también venceremos. El poder del Espíritu Santo está en nosotros, capacitándonos
y dándonos el poder para vivir para su gloria y para su honra. Si somos salvos, mis hermanos, es porque Dios obró en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él tomó la iniciativa. Tú no decidiste por Dios. Él decidió por ti cuando tú no valías nada. Qué gran amor el de Cristo Jesús. Cuando estabas en estado de descomposición, metafóricamente, cuando todo el mundo se había olvidado de ti, Dios, desde antes de la fundación del mundo, te había escogido para que fueras su hijo. Gloria a Dios por su fidelidad, mis hermanos. Estos pasajes rompen el orgullo y nuestra vanagloria de creer que nosotros somos salvos por lo que hacemos. Ahora, mis hermanos, yo no estoy diciendo que porque ya somos salvos vivamos como impíos. No, mis hermanos. Vamos a ver ahora el próximo punto. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué o con qué fin Dios nos salvó? ¿Qué quería mostrar Dios al salvarnos? Vamos ahí, versículos 7 al 10. El propósito de nuestra salvación. Hemos visto, mis hermanos, nuestra condición antes de Cristo. Hemos visto nuestra condición en Cristo. Ahora veamos el propósito de nuestra salvación. El propósito de nuestra salvación. Versículo 7. Hay dos propósitos que vamos a ver. Dos propósitos por el cual fuimos salvos. Y estos no son los únicos, mis hermanos. Son los que el pasaje menciona. El primer propósito es que fuimos salvados o salvos para mostrar la gracia de Dios. Fuimos salvos para mostrar la gracia de Dios. Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Mis hermanos, el propósito de Dios salvarnos va más allá de nosotros mismos. El propósito es mostrar la gloria de Dios al mundo. La gloria de Dios al mundo. Dios lo que quiere es su gloria y no la comparte con nadie. Y lo hace cuando nosotros mostramos la gracia que ha obrado en nuestros corazones. Fuimos salvos para mostrarle al mundo las riquezas que hay en Cristo. Fuimos salvos para que nosotros seamos un reflejo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero ¿cómo mostramos esa gracia? ¿Cómo mostramos esa gracia? La gracia se exhibe o se muestra cuando nos relacionamos unos con otros con gracia. Cuando nos relacionamos unos con otros con gracia. Cuando tu hermano peca contra ti, tú le devuelves con amor en vez de castigo. Cuando tu esposo peca contra ti, cuando tus hijos pecan contra ti y en vez de castigarlos fuertemente, le muestras la gracia de Dios. Y no estoy hablando de que no los disciplinen, mis hermanos. Estoy hablando de que mostremos esa gracia en cómo nos relacionamos unos con otros. Mostramos la gracia de Dios cuando nos comunicamos con gracia. Cuando nos comunicamos con gracia. Cuando resolvemos nuestros conflictos con gracia. Cuando proveemos unos a otros con gracia. La salvación, mis hermanos, es un regalo de la bondad de Dios y nos aferramos a ella porque es por pura gracia y misericordia. Y mostramos esa gracia al mundo en cómo llevamos esa gracia con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con todo lo que hacemos. Y parte de esa gracia, y lo voy a repetir otra vez, muchas veces va a ser reprenderte, mis hermanos, porque vas por un camino que no vas bien. Y si yo te amo, yo quiero mostrarte esa gracia y decirte, mi hermano, el camino que estás es peligroso, te puede llevar a la destrucción. Versículo 8.
Porque por gracia, una vez más Pablo, ustedes han sido salvados. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no procede de ustedes, sino ¿de quién? De Dios. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, pero esta fe salvífica no es una fe condicional. Mis hermanos, no es una fe condicional. Esta fe es un regalo que hace efectiva la salvación en nosotros. La fe es el único acto donde el hombre no obra. Tú no tienes que hacer algo para la fe, porque es un regalo que Dios te da por medio de su Espíritu Santo, para que creas en Él. ¿Saben por qué? Porque si la fe dependiera del hombre, el hombre tendría la gloria en la salvación. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Pablo dice, y esto, en el versículo 8, de lo que está hablando, ¿de qué viene hablando Pablo? De que por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y dice, eso que estoy diciendo no proviene de ustedes, proviene de Dios. La fe, la gracia, proviene de Dios, no de ustedes. ¿Pero qué es un don de Dios? Dice aquí, esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo que Dios nos da. O sea que Dios nos ha regalado la fe para salvarnos, mis hermanos. Lo que significa, mis hermanos, es que la fe con la que creímos, Dios la ha otorgado a nosotros. Dios mismo nos ha dado la capacidad para creer, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios mismo abrió nuestros ojos, nuestro entendimiento, para nosotros ver su gloria y responder a Él. Versículo 9. Otra vez el énfasis. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, mis hermanos. Bueno, sí, la salvación es por una obra. La de Cristo, no la nuestra. La salvación es por una obra, por la de Cristo, no por la nuestra. Nosotros no aportamos nada a nuestra salvación. No tenemos nada de qué gloriarnos, mis hermanos. Esto solo debe llevarnos en humildad, preguntándonos y alabando al Señor por su amor y compasión para con nosotros. Solo Dios merece nuestra alabanza, mis hermanos. Escuche esto, mis hermanos. Pensar que la salvación se gana por nuestros méritos o obras es quitar los méritos al sacrificio de Cristo. Pensar que podemos ganar nuestra salvación por alguna obra o mérito humano es quitarle los méritos al sacrificio de Cristo. Es decir, que el sacrificio de Cristo no fue ni perfecto ni fue suficiente. Eso es lo que nosotros hacemos cuando decimos que nuestra salvación es por obra. Hermanos, cuando dependemos de nuestras obras para la salvación, estamos teniendo en poco el sacrificio de Cristo. El primer propósito por el cual fuimos salvos es para mostrar la gracia de Dios para que Él se lleve la gloria. Veamos el segundo propósito del pasaje de hoy. Y es que fuimos salvos para hacer buenas obras. Fuimos salvos para hacer buenas obras. ¿Cuáles obras? Las que Dios tenía preparadas de antemano. De antemano. Hermanos, ¿la fe sin obra es qué? Vamos a Santiago. Santiago capítulo 2, versos 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo?
Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese y sacien, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Hermanos, nuestras buenas obras lo que evidencian es la salvación que Dios nos ha otorgado. Pero no confundamos el orden, mis hermanos. No confundamos el orden. Hacemos buenas obras porque hemos sido salvos. No hacemos obras para ser salvos. No sé si eso queda claro. Hacemos obra en respuesta a la obra de Cristo en nosotros. En respuesta a que Él nos ha dado vida. Pero no hacemos obras para ser salvos, mis hermanos. Y hay un gran contraste aquí, mis hermanos, en este pasaje. Antes andábamos en nuestros delitos y pecados, ahora andamos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por la obra de Cristo en nosotros, mis hermanos, tenemos el privilegio de haber sido salvos por la gracia de Dios y ahora servirle a Él y a su iglesia y a todo el que necesite. Para terminar, mis hermanos, este pasaje nos muestra la condición pecaminosa en la que nos encontrábamos. Estábamos muertos, mis hermanos, en nuestros delitos y pecados, viviendo para los placeres de este mundo, pero Dios tomó la iniciativa y nos salvó por su gracia y misericordia. El hombre no tiene ninguna participación en la salvación, mis hermanos. Muchos enseñan que la salvación depende de las obras. Hoy en día, muchos enseñan que la salvación es por méritos humanos. Se la pasan toda la vida esclavizados, luchando, sacrificándose por ganar la salvación. Y eso lo único que produce, mis hermanos, es una desesperación y frustración, porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Termino con el argumento con el que comencé. La salvación es la consecuencia de la obra soberana de Dios y no el resultado de nuestros méritos o obras. La salvación es la consecuencia de la obra soberana de Dios y no el resultado de nuestras obras o méritos. Vamos a orar, mi hermano. Padre, te alabamos, te glorificamos. Te damos, Señor, toda la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Te damos gloria a ti, Señor, porque estábamos muertos, incapaces de buscarte, alejados, viviendo para este mundo, viviendo esclavizados por Satanás, viviendo para los placeres de este mundo y satisfaciendo la carne. Estábamos muertos sin esperanza. Estábamos en una tumba. Pero el varón perfecto se acercó con esas vestiduras blancas que describe Apocalipsis, manchadas de sangre. Y con solo mencionar nuestro nombre, fuimos resucitados. Y ahora nuestros ojos te ven, nuestro corazón te alaba, nuestro corazón te adora, nuestro corazón te sirve, te sigue, porque tú has obrado en nosotros, Señor. Has cambiado nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Tú has dado, Señor, el Espíritu Santo para que podamos buscarte cada día, para que podamos luchar en contra del pecado. Porque tú vives, Señor, nosotros vivimos. Porque tú reinas, nosotros también reinaremos. Porque tú gobiernas, Señor, estaremos un día contigo alabándote. Pero hoy, Señor, podemos experimentar
ese gozo de tu salvación en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los retos que enfrentamos en esta vida, Señor, como creyentes. Contamos con el poder que resucitó a Cristo de los muertos para llevar a cabo esta gran tarea de ser tus hijos en un mundo que vive completamente a espaldas tuyas, completamente, Señor, alejado de tu principio, de tus valores, de lo que tú has establecido en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer evidente la gracia que tú has impartido en nosotros con nuestros hermanos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros niños, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, Señor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de estas obras que tú nos has preparado desde antes, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en cada oportunidad que tú nos das para servirte, para servir a tu iglesia, para servir a otros, Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos porque si la salvación dependiera de nosotros, Señor, nunca la podríamos alcanzar. Porque somos imperfectos y pecamos a diario, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú inspiraste a estos hombres, Señor, para que hoy nosotros podamos tener aliento, gozo, contentamiento y esperanza, Señor. Te alabo y te glorifico, Señor. Y te pido, Señor, que esta palabra predicada cale en nuestro corazón, Señor. Recuérdanos entre semanas a guardar estas palabras y a reconocer que nuestra salvación está en tus manos, Señor. Y nuestra herencia está reservada en los cielos, garantizada por ti. Padre, ayúdanos a vivir reflejando la obra que tú has hecho en nosotros. Y que todo lo que hagamos en nuestra vida, Señor, ya sea de acción o de hecho, lo hagamos para tu gloria. Lo hagamos para mostrarle al mundo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.